ofrecido es deuda. De forma presencial en vivo, como es mejor, está con nosotros a esta hora el ingeniero Henry Kronfle Cochaya. Doctor Luis Almeida Morán, esta visita tenemos como Radio Morena. Sí, muchas gracias a la inmensa audiencia de Radio Morena y de una cadena de radios que va a ingresar con nosotros. Vamos a decir ya mismo las radios que entran a este gran transmisión, porque es importante conocer desde la óptica del Partido Social Cristiano, un partido que jamás le puso impuestos al pueblo ecuatoriano y que siempre estuvo junto a la gente, junto a los más pobres, junto a la clase media, desarrollando trabajos, empleos, para que haya platita en el bolsillo, para que haya desarrollo, hermanos, de todo el Ecuador. Vamos a mencionar, Roberto, las radios que entrarán en este momento aquí en esta gran cadena para entrevistarlo a Henry Kronfle y preguntarle, hombre experto financiero, exitoso, profesional desde el punto de vista personal, pero trabajando también por la gente en su plano social. Un abrazo a la audiencia mayoritaria de Radio Morena que genera este enlace, esta matriz es su estación, Radio Morena, estos minutos dedicados a hablar sobre los temas del país, la visión del ingeniero Henry Kronfle. Atención, hoy lunes 23 de diciembre, gracias oyentes amables a Radio como Carnaval 96.9 FM Guayaquil, Santa Elena, R la 98.1 FM Guayaquil, Unión Radio 580 en AM, Radio Atalaya 680 AM Guayaquil, Radio Atalaya 810 AM en Milagro, en el Cantón Milagro, Radio Forever 92.5 Guayas y Santa Elena, Radio Cachela 90.9 en FM Guayaquil, Radio I 98.9 en FM Guayaquil, Radio Rumba 107.3 FM Guayaquil, Radio City 89.3 FM Guayaquil, Radio Escándalo 103.7 FM en Manabí, Radio Rumba 104.9 FM en Puerto Viejo Manabí, Radio RSN 100.5 FM Guayaquil, Radio Voz del Tomebamba 1070 AM en Cuenca. Un abrazo a los oyentes de Radio Élite 99.7 FM en Guayaquil, Radio La Tecla 105.7 FM La Libertad, Santa Elena. ¿Cómo están ustedes, hermanos, en todas partes? Atención, oyentes, amigos, mucha atención. Atención también, nos siguen a través de Oxígeno 102.1 FM, provincia de Manabí, Radio Estudio 92.9 FM en Manabí, Radio Candela 89.3 FM desde Manta, provincia de Manabí, Radio Modular, la 92.6 FM en la provincia de Esmeraldas. Un abrazo caluroso a todos ustedes también, a Jama Visión, la audiencia en los 88.1 FM, Jama, provincia de Manabí, enlazados para escuchar al ingeniero Henry Kronfle y sus propuestas de gobierno en este proceso venidero año 2025, la carta del Partido Social Cristiano. Mucha atención, lista 6. Bueno, preguntarle a Henry Kronfle, dejar todo su trabajo, su presidencia del Parlamento, el compromiso que hay con el país, dando a veces coraje que cómo es que siendo tan ricos somos tan pobres, cómo es que no podemos solucionar el problema. Henry Kronfle, un exitoso empresario guayaquileño de familia trabajadora, ¿qué nos puede decir para sacar adelante a nuestro país? ¿Cómo es que vivimos en miseria, inseguros, sin trabajo, sin empleo, sin solidaridad, sin comida? Gracias, Lucho querido, un abrazo a todo el panel que nos está acompañando el día de hoy aquí, a todas las radios que se han unido, pero sobre todo a la gente que nos está escuchando y viendo, no solamente por la radio, sino por los canales de las redes sociales. Mil gracias por esta oportunidad. Nuestro plan de gobierno es completamente disruptivo. ¿Y por qué es disruptivo? Porque nuestro plan de gobierno no se construye desde arriba, creyendo que aquí hay que mover palancas, aplastar botones y apretar tuercas. Nuestro plan de gobierno se construye desde abajo, de escuchar a la gente,
8 años en la Asamblea Nacional escuché a decenas de miles de personas de diferentes geografías, etnias, religiones, de diferentes partes del país, diferentes representaciones gremiales, y uno así construye un plan de gobierno. Hay que entender lo que le está pasando a la gente y sobre todo a la gente más pobre del Ecuador, que está abandonada, que se siente desolada, que ya perdió la esperanza, que aún tiene algo de fe, pero que ya ha perdido la esperanza, que ya no cree en el político, que dice estos vienen cada vez que hay nuevas elecciones a prometer y cuando llegan al poder incumplen, no cumplen con absolutamente nada. Se dan cuenta que hay un gobierno hoy que ni entiende, ni resuelve, ni gobierna, que lo han denominado Nini. Se han dado cuenta que viven con miedo, mucho miedo, miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrar el trabajo, miedo a que la plata no alcanza, miedo a que lo roben, que lo maten, que lo secuestren, que lo violen, que lo vacunen, miedo a ir a un hospital público y no encontrar una medicina. No hay diálisis, no hay medicinas para enfermedades catastróficas como hipertensión, como diabetes, no hay medicinas para atender enfermedades oncológicas como el cáncer. Y por el otro lado han perdido el bono de desarrollo humano y no tienen ingreso y las pensiones de jubilación no alcanzan y le suben los combustibles y le ponen más impuestos y se aumenta el precio de la canasta básica. Entonces hay una desatención completa, absoluta a la gente. ¿Qué es lo disruptivo en nuestro plan de gobierno? Nosotros para arreglar el Ecuador no vamos a arreglar el gobierno. Eso de que el gobierno reciba más plata de la gente en impuestos y gaste lo que se le dé la gana y pida más plata fuera prestada y se endeude en nombre del pueblo ecuatoriano para arreglarse el gobierno, eso se acabó con nosotros. Nosotros vamos a la gente, vamos a la familia ecuatoriana, porque primero es tu familia, sí, el que nos está escuchando, tu familia. Hay que arreglar a la familia ecuatoriana para entonces arreglar el Ecuador. Y vamos a poner el billete en el bolsillo de la familia ecuatoriana, quitándole el billete que es de la familia, que hoy lo maneja el gobierno y lo dilapida como saco roto y lo malgasta y la corruptela, lo vamos a poner el billete en el bolsillo de la familia ecuatoriana. O sea que con Henry Kronfle entonces habrá platita en el bolsillo, dinero circulando, la agricultura mejorará, los negocios mejorarán, el comerciante autónomo o comerciante ambulante, la ama de casa, la mujer, el albañil, el obrero, correcto, el empresario que también trabaja para darle más empleo a la gente. ¿Cómo lo va a hacer? Correcto. Quita su experiencia. A ver, es que con lo que te estoy diciendo, si le quitamos el billete a quien te quita tu billete, que es el gobierno, no para que el gobierno esté bien, porque el gobierno solo tiene que regular. El gobierno hoy no le sirve a la gente, más bien la gente le sirve al gobierno. Es al revés lo que está pasando en el Ecuador. Entonces la razón de ser el gobierno solamente es controlar que no haya abuso, quitar las distorsiones y regular. Aquí el gobierno se está chupando la plata de la gente con la exacción que le hace, quitándole a través de impuestos el billete del bolsillo. Se lo vamos a devolver el billete del bolsillo. Bajamos impuestos, el IVA del 15 al 12% y luego al 10%. La canasta básica toda, papel higiénico, pasta de dientes, cepillo, toallas sanitarias, detergente, jabón, champú, cero IVA, que es la canasta básica que todo el mundo ocupa, cero IVA. Las herramientas agrícolas, hay que repotenciar el campo ecuatoriano, machete, pico, pala, arado, bomba, cero IVA. El transporte público, una canasta de repuesto en el transporte público para los taxis, para los buses de las ciudades, para los buses interprovinciales, para el transporte de carga, esa canasta de repuestos, cero IVA. ¿Cómo es posible que hasta la llanta pague impuesto del consumo especial? Tenemos que ir cero IVA en los insumos médicos, la jeringuilla, el algodón, la gasa, el esparadrapo, la mascarilla, el guante, cero IVA. Cero IVA y cero impuesto a todo el turismo por 5 años, excepto el impuesto a la renta. Entonces, si mantenemos también la bombona, el valor de la bombona de gas doméstico, de uso doméstico, y subimos los salarios, esto quiero ser claro y lo digo como empresario, ojo, como empresario lo digo. ¿Subirán los salarios? Tienen que subir los salarios, pues si la canasta básica mira el precio que tiene, ¿cómo se suben los salarios? Sin que pierdan las empresas competitividad, bajándole los impuestos a la empresa y los trámites, pues. Entonces, si le bajamos los costos, bajándole el impuesto a la renta de las empresas y reduciendo los trámites, ese valor se compensa en el alza del salario. Ahora, con todas estas medidas, si ponemos billete en el bolsillo, como lo estamos diciendo, el ciudadano puede comprar más, las empresas vender más. ¿Y qué hacen las empresas cuando venden más? Invierten más. Y si invierten más, tributan más. Si venden más, invierten más, se genera empleo, plazas de trabajo. Entonces generamos empleo del lado privado, por un lado porque el ciudadano tiene más capacidad de compra y por el otro lado porque las empresas pueden vender más. ¿Y cómo hacemos el empleo del lado público? Recortamos el tamaño del Estado, como le he venido diciendo. No la burocracia formar, pero los pipones se hacen índices cruzados para combatir la corrupción dentro del Estado.
se ponen las empresas públicas a ganar plata, no a perder plata. Nadie tiene una empresa para perder plata. Empresa que pierde plata se cierra. Las empresas no son para perder plata, son para ganar plata. ¿Cómo van a ganar plata? Con los colegios profesionales manejando las empresas. ¿Dónde está el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, el colegio de contadores, el colegio de abogados? Eso, los profesionales, los petroleros manejando el petróleo, los ingenieros ambientalistas, los ingenieros civiles controlando y manteniendo las represas en el Ecuador para que haya mantenimiento, las termoeléctricas. Entonces, los colegios profesionales entran ahí. No los pipones, no el amigo, no el cuñado, no el primo, no el hermano. No. No la novia tampoco. No, tampoco la novia ni el testaferro. Es la gente profesional. Entonces vamos a hacer rentable el Estado. Hay que mejorar la producción petrolera, incrementarla, que se ha perdido 22%. Hay que incrementar la producción minera, controlando la minería legal y controlando más aún la minería ilegal. Hay que hacer eso. Y recortando el tamaño del Estado va a haber más plata. Con esa más plata hay que ir a salud, educación, seguridad y obra. Obra. Por lo menos un 20-25% del presupuesto general del Estado en obra. Hoy no hay obra. Y esa obra va a generar empleo. Entonces generamos empleo desde el lado público y generamos empleo desde el lado privado. Pero aquí no vamos a arreglar al gobierno, no se equivoquen. Aquí vamos a arreglar a la familia ecuatoriana. Primero, tu familia, billete en tu bolsillo. Primero el 8 pueblo. de la mañana. Eso es lo que 17 resume minutos. el ingeniero Henry Kronfle. Y oiga, me encantó cuando en el Parlamento Nacional usted presentó un proyecto, que yo también lo firmé con usted, para que no se utilice el dinero de los jubilados, el dinero del IES. Esto es una cosa de protección a los 2.600.000 afiliados al IES, más los 700.000 ya jubilados. Hablemos de la seguridad social y de la salud. Hablemos de la seguridad social, ya que me estás tocando ese punto. Mira, nosotros presentamos como la bancada de las 6 y aliados el proyecto de ley de la seguridad social. ¿Qué es lo que tenía ese proyecto de ley? Yo lo firmé. El ley S se llama, ¿sí me acuerdo? Ley S. ¿Qué decía esa ley, básicamente? Que por ningún motivo y ningún valor, así sea pequeño, puede el gobierno meterle la mano a los fondos de la seguridad social, que son de los trabajadores. Así es. Puede meterlo para financiar al gobierno. Pipones y burócratas. Okay. Se aprobó la ley en la Asamblea Nacional. ¿Y qué crees que hizo este gobierno? No los anteriores, que yo estoy cansado de que le echen la culpa a todo a lo de antes, ¿no? Porque nadie va al poder para hablar de lo que pasó. La gente va al poder es para resolver, hacer y dejar de hablar. ¿Okay? Pero aquí parece que es al revés. Entonces, ¿qué pasó con ese proyecto de ley que se aprobó? Lo vetaron totalmente. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a seguirle metiendo la mano a los fondos de la seguridad social. Ese es el mensaje. Eso es lo que tenemos. A los trabajadores. Eso es lo que hay que parar. Entonces, nuestro compromiso en un año, que el Congreso la Asamblea Nacional vuelva a tratar eso, apoyarlo completamente, porque eso es lo justo. Segundo, la seguridad social no puede estar manejada por el gobierno, pues tiene que estar en manos de los trabajadores, la seguridad social. ¿Cómo sería el directorio? Los directorios conformados por los trabajadores. Sí. Pueden haber representantes de los trabajadores, de diferentes gremios de los trabajadores, diferentes sectores de los trabajadores. Pero tiene que ser de los trabajadores. Si el dinero es de los trabajadores, ¿de quién es el dinero? Ya basta que el dinero se lo lleve el gobierno y quiera controlar el gobierno un político de turno escogido a dedo, que decida sobre el dinero de los trabajadores. Estamos locos en este país. Hay que parar este tipo de cosas. Tercero, el sistema de salud total, pública. Desde que ganamos la segunda vuelta hasta que nos posesionamos en ese periodo de tiempo, que son alrededor de 1 mes y medio, vamos a salir a hablar con todos los operadores de salud privado, clínicas del día, dializadoras, hospitales, clínicas, hospitales oncológicos, junta de beneficencia. A ver, señores, ¿cuánto se les debe? Se les debe tanto. Ok, este es el plan de pago a futuro de esa deuda del pasado. De ahora en adelante se va a pagar puntual. Aquí hay una garantía del Estado que se va a pagar puntual. ¿Cuánto financiamiento nos puede dar cada institución? La gente se va a ir a atender en las clínicas privadas, en los hospitales privados, con la medicina, servicio de primera calidad. Y luego vamos arreglando en paralelo el sistema de salud pública. No hay tomógrafos, no hay resonancia magnética, no hay rayos X, no hay electrocardiograma, no hay ultrasonido, no hay ni los reactivos para hacerse los análisis de sangre. Entonces, señor, está colapsado. No hay ni paracetamol. Y las enfermedades catastróficas no contagiosas, que es lo que la gente está muriendo, la pandemia oculta del COVID-19, que es la hipertensión, la gente muere de infarto.
y de la diabetes, muere por el azúcar, tampoco hay medicina. Parece Entonces, un sueño vamos a eso, parar ingeniero esto. Henry Kronfle, parece un sueño. ¿Es posible cumplirlo? Nos acompaña en la entrevista también, está con nosotros el abogado Eduardo Mendoza de Radio Ingeniero. No, yo soy Andrés. Perdón, Andrés Sí, Mendoza. sí. Usted lo conoce a mi hermano. Sí. Somos hermanos muy queridos. Muy parecidos, ¿no? Ah, bueno, gracias. Está con nosotros. No sé, yo soy Andrés. Andrés Mendoza. Pero en todo caso un gusto conocerla personalmente, porque sí la escucho, tiene muy bonita voz. Y un gran gusto saludarlo, Lucho, y especialmente a nuestro invitado, el ingeniero Henry Kronfle. Yo quería preguntarle, dentro de lo que ustedes están conversando, algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cómo puede ser que un machete y otros insumos como las bombas agrícolas, ¿no? Y otros insumos que usted acaba de mencionar tengan IVA? O sea, pues una cuestión de lógica, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿es algo que se puso recién? ¿Es algo que ya viene de antes? Ya viene de antes y no se corrige. Mira, ya es algo peor aún. Ya voy a hablar del campo ecuatoriano para darte cómo tenemos que manejar el campo. Pero déjame decirte algo peor. Si tú tienes un billete de $100 y ese billete de $100, en un ejemplo hipotético, lo cambias, haces un trueque por un camión, por un tractor, para que vaya un tractor a hacer el arado, un tractor, paga impuesto a la salida de visa. Es decir, cambiar el billete de $100 para convertirlo en un tractor, te cobran el 5% de impuesto, porque el tractor se manufactura afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener el billete, estás teniendo la herramienta. El billete está en el Ecuador, el tractor está en el Ecuador. ¿Por qué te castigan en vez de premiarte? Por eso es que tienen abandonado el campo. Mira, el campo está totalmente abandonado. Hay que entender que el 50% de los ecuatorianos trabajan en el campo y el 100% de los ecuatorianos comemos y vivimos del campo. Y el campo está abandonado, como que si no existiera la parte rural del Ecuador. 90 millones es el presupuesto anual del MAGAP. Sí. ¿Se imagina? una 90 locura. millones, o sea, Cuando no es deberían ser nada. 2.000, 3.000 Exacto. millones. 90 tiene el Ministerio de Agricultura. ¿Y cuánto es la publicidad del gobierno? No sé. Ah, bueno, No sé. entonces vamos Nosotros a tenemos poner ninguna la casa en publicidad. orden. Señores, ponemos la casa en orden. Mira, ¿qué es lo que necesita el campo? El campo necesita crédito, los fondos de la banca pública para el campo a tasas preferenciales muy, muy bajitas. Fondos financieros, me dijo Fondos usted. financieros que antes existían, que ya no existen. Las tasas bajitas, los montos altos, periodo de gracia. No, pero no para Teca, para 20 años, para los ciclos cortos de la agricultura que tanto Oiga, y necesitan. para el cacao, para el rebosar, cacao ahora que nos está está manteniendo. el cacao nos está manteniendo porque el precio está alto. Tú tienes razón, Lucho. Muchos años no habían pasado que hay un precio del cacao como hay ahora. Y las políticas del campo además son al revés. Voy a hacer un paréntesis. En el camarón le dan el subsidio al combustible cuando el precio estaba alto y le quitan el subsidio cuando el precio está bajo, cuando debería ser al revés. Pero voy a entrar a las En políticas. lugar de ser quizás por temporada, o sea, tomarlo de Siempre, una manera... Cuando esté el precio, dependiendo del precio, claro, es la ayuda. claro. Porque el subsidio es una ayuda para, digamos, compensar las distorsiones del mercado o de la estructura de costos que tiene un país. Bueno, regresemos al campo. Crédito oportuno y barato, baja tasa de interés. Segundo, ya no hay seguro para la siembra y la cosecha. No hay. Nadie te asegura el campo. Tercero, el seguro social campesino colapsado. Cuarto, no hay riego, no hay tecnología. ¿Por qué no trabajan con las universidades en los proyectos de riego, en las tesis de maestría, por ejemplo, de los alumnos de las universidades? Y hacen en formato bancarizable para que vengan fondos de afuera, que son fondos gratuitos para el desarrollo rural, que no hay que ni reembolsarlos. No se hace. Quinto, seguridad en el campo. Habla con los ganaderos, abigeato a diestra y siniestra. Habla con los agricultores, invasión de tierras a diestra y siniestra. Secuestro ahora también. Secuestro. No hay caminos vecinales, no hay servicios, hay vacunas. Entonces, seguridad en el campo. ¿Qué otra cosa necesitamos? Semillas de alto rendimiento. En el caso de los ganaderos, pajuelas de alta calidad. El respeto, por ejemplo, a que la prohibición de importaciones en la época de cosecha para los agricultores le importan cebolla cuando está cosechando cebolla. ¿Cómo es posible? Tienen abajo el precio. Importación de suero de leche debe de prohibirse y que se ejecute la prohibición. Nos están metiendo suero de leche cuando este país tiene una gran cantidad de leche, 7 millones me parece de litros de leche al día, que se tiran cuando hay desnutrición infantil crónica porque hay importación de suero de leche, ni siquiera de leche. Señor, esto hay que acabar. Está acabando con el sector ganadero. Pajuelas de alta calidad para mejorar la carne y la leche.
¿Qué más se necesitan? Políticas de comercio justo para que el pequeño agricultor pueda llegar al mercado directamente, sin el paso del explotador, que muchas veces es el intermediario que lo explota. Le va y le compra la cosecha un día antes de que se pudra y le paga con precio de gallina con peste, porque no puede llegar el pequeño productor al mercado directamente. Eso hay que parar. Aquí se puede transportar droga, pero no se puede transportar fruta ni verdura, porque se necesitan guías especiales. Antes se hacía eso de las guías especiales para el ganado. Está bien, pero el ganado pues le ponías una marca, un sello y podías determinar si había robo de ganado. Pero en la fruta, ¿por qué esas políticas? Entonces, esto es todo lo que hay que hacer para reverdecer el campo ecuatoriano. Lo del IVA y los costos que usted decía, ¿cómo se los baja? Ahora mismo el Parlamento aprobó archivar ese proyecto antipillo, decían ellos, cuando en realidad era nos estaban metiendo más paquetazo tributario navideño para los pobres y la gente y la clase media, 5% de impuesto al vehículo usado. Solo los ricos se pueden comprar vehículos nuevos, pues señores, la mayoría de la gente compra vehículos usados, 5%. O sea, usted hace un esfuerzo para comprarse un vehículo usado que ni siquiera sabe en qué condiciones está realmente, para que encima de eso 5% le metan la mano al bolsillo y se lo lleve el gobierno. Basta, esto hay que pararlo. Gracias a Dios se pronunció la Corte Constitucional y le pusieron una medida cautelar. Pero mire, regresemos a esto que es tan importante de la salud, del empleo, del campo ecuatoriano. Hablemos de seguridad, porque creo que la gente quiere escuchar los temas de seguridad. En seguridad, señores, más allá de la delincuencia internacional que hay que combatirla, pues con el control del mar, con el control de las fronteras, drones, escáneres en los puertos, reconocimiento facial en los aeropuertos, visas para los países que no requieran visa y para los países que requieran visa y para los países que hoy entran sin visa por efectos de la comunidad andina, récord policial actualizado, etcétera. Vamos a la delincuencia común, que es lo que a la gente le quita el sueño. Asesinato, robo, violación, secuestro, secuestran hasta por $100 y $200, y la vacuna, que ya no solamente es en los pequeños emprendimientos, la vacuna hoy está hasta en las casas. $3 casa de caña, $5 casa de cemento a la semana. Y en los barrios también. En todos los barrios. Y el que tiene carro tiene que pagar $10 aquí en Guayaquil. Bueno, allá en las ciudades, en las zonas marginales, sí. $1 a la semana por el vehículo, así sea tricimoto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para combatir eso? La solución. Vamos a la solución. Primero, patrullaje preventivo por cuadrantes 24/7. Pero usted habla con la policía. Y no hay las camionetas. Se necesitan 1.871 camionetas. No hay. No hay mantenimiento en las camionetas. Ahí necesito un 10% más. No hay el rancho, la comida del policía. No hay para la gasolina de la camioneta. No hay la dotación del policía. ¿Cómo pueden hacer la policía su trabajo? Hoy la policía no se puede atender ni siquiera en el hospital de la policía, porque abrieron el hospital de la policía para Raimundo y todo el mundo y no para la policía. La propia policía no tiene espacio en su propio hospital. Hoy los transfieren sin importar si los mandan de un lugar a otro y no tienen dónde quedarse porque los UPCs están completamente destrozados. Destrozados, las unidades de policía comunitaria no se pueden quedar y le dicen al policía, lo transfieren, vean dónde se queda. Lo transfieren sin importar si la mujer está embarazada, sin importar absolutamente nada de la condición de la familia, sin importar si tiene un hijo con discapacidad. Vaya y usted arrégleselas como pueda. Así no puede trabajar la policía. Entonces, todo esto vamos a cambiar. Vamos a cambiar esto. Segundo, llegan los delincuentes a la cárcel. ¿Usted cree que el Ecuador no puede controlar como país la cárcel? ¿Usted se ha puesto a pensar qué tomadura de pelo es para los ecuatorianos que le digan que un Estado no puede controlar una cárcel? Y nadie habla de eso. ¿Y qué opina lo de Archidona? Ya voy a hablar de lo de Archidona. Y no hacen nada. Pero por último, y lo más importante, es que se vayan presos los jueces y fiscales corruptos que sueltan a los delincuentes de las cárceles y que se vayan presos con las mismas condenas y por el mismo tiempo de los delincuentes que soltaron. Eso es lo que hay que lograr. Y asimismo, aquellos que no sancionan esos jueces y fiscales corruptos también se tienen que ir presos, pues señores. Sí, para eso hay que cambiar el Consejo de la Judicatura, por eso tiene que volver eso al No Parlamento, solamente eso, pero nombrar cada 4 años los funcionarios de las Cortes. Eso sí, estoy de acuerdo contigo, por eso hay que hacer una consulta popular a ver si la gente quiere el Consejo de la Judicatura, a ver si la gente quiere el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que hacer una consulta popular preguntando a la gente, ¿usted está de acuerdo que el juez y el fiscal corrupto que saca a los delincuentes de la cárcel vaya por el mismo tiempo y con la misma condena a la cárcel de los delincuentes que sacó? Vamos a ver qué le contesta el pueblo ecuatoriano. Entonces, eso es lo que hay que hacer, porque si no, esto nunca va a acabar. Eso es lo que hay que hacer en materia de seguridad. La cárcel tiene que estar en los terrenos
que hay múltiples en el país, aislados de las ciudades, en los terrenos que existen actualmente los militares, señores. Los militares tienen gran cantidad de terrenos. Ahí es donde tienen que estar las cárceles. Usted no pone la cárcel al pie de una escuela, en el centro de una ciudad. Usted no pone la cárcel en el punto quizás turístico más importante del país. Ni tampoco en Salinas. Por eso le digo, el punto más turístico quizás más importante del país. ¿Cómo va a creer, pues? La cárcel se pone en los terrenos de los militares que están al lado, que están fuera de los centros urbanos. Ahí, porque hasta los militares pueden tener control. Y hay múltiples terrenos de los militares en el Ecuador donde pueden estar las cárceles. ¿Por qué no se ponen ahí? ¿Cuál es el problema? Más bien más control, más seguridad. Están los cuarteles al lado. Entonces, discúlpeme, esto es una barbaridad. Por eso que cuando no se sabe administrar, un país tan rico está tan pobremente administrado que la gente está en la miseria. Los que están bien aparentemente parece que son los del gobierno, pero la gente está en la miseria. Por eso hay que cambiar. Las políticas públicas es para la gente. Primero en tu bolsillo, primero tu familia, primero el billete en tu bolsillo. Ahí tiene que ser primero el pueblo, señor. Es del ingeniero Henry Cronfle-Cochaya, candidato a la presidencia de la República por la lista 6, Partido Social Cristiano. Hablando de seguridad, no puedo dejar de preguntarle el grito desesperado del Ecuador, de dónde están los niños desaparecidos el 8 de diciembre. ¿Cuál es su criterio? Mire, esto es una barbaridad. Primero han pasado 2 semanas y recién se comienza a pronunciar el gobierno con versiones encontradas entre las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa. O sea, esto es una barbaridad. Pero déjeme decir lo que más me preocupa. Porque estos niños, tanto Ismael, Josué, Saúl y Steven, que son los 4 niños desaparecidos de las Malvinas, usted puede entender, alguien puede entender en el país lo que sentirían unos padres que le desaparezcan a su hijo. Tú puedes entender lo que es que te desaparezcan a tu hijo. Mire, cuando uno pierde a los padres, uno queda huérfano. Existe una palabra. Estoy huérfano, perdí a mis padres. Pero cuando uno pierde un hijo, dígame cuál es la palabra. No existe ni siquiera en el diccionario una palabra que pueda dar dimensión al dolor. Podemos entender que desaparezcan a 4 niños de manera forzosa. Podemos entender el horrendo momento, la angustia, la desesperación, la fe por encontrar esos niños, y que como que si no es con el gobierno se pronuncien 14 días después, como diciendo vamos a ver si esto se hace o no se hace un escándalo para ver si nos pronunciamos o no nos pronunciamos. O sea, la vida depende de la política, la vida depende de quién va a criticar y quién no va a criticar, la vida depende de que hay que cuidar más lo que se dice que lo que se hace. Yo no puedo entender, y le pido a Dios, y lo hago públicamente porque soy una persona católica, voy a misa todos los domingos, me gusta comulgar. Le pido a Dios que nunca esté en una situación de estas. Le ruego públicamente a Dios que te desaparezcan a tu hijo y que nadie diga nada 14 días. Qué situación más horrenda. Es inhumano. Y perdón, lo comento porque usted me lo pregunta, porque esto no hay que ser ni política, esto no es un tema político, esto es un tema de justicia que se necesita a la luz pública saber qué es lo que ha pasado y que Dios quiera que esos niños regresen vivos. Y mientras tanto, mientras están regresando, no sé cuál es la actividad del Estado en este momento con sus familiares para acogerlos, para darles la ayuda psicológica. No sé qué es lo que está pasando ahorita. Si los están atendiendo psicológicamente, me gustaría también saber eso. ¿Están atendiendo a esos padres de familia, el Estado? ¿Los están acompañando? ¿Hay gente que los pueda ayudar, psicólogos, a superar esta crisis hasta ver qué es lo que pasa? Ojalá que regresen. Pero mientras tanto, ¿qué? Abandonados, tirados, burlándose, 14 días de silencio. ¿Qué es lo que pasa? Por Dios, el país se ha deshumanizado. Aquí hay una inhumanidad. Y eso pasa en todos lados del país. Revisen la gente cómo está, la gente está olvidada. Gente mayor con enfermedades catastróficas, más de 80 años. La señora con glaucoma, el marido con gangrena en el pie por la diabetes. No hay quien los atienda, no reciben un bono de desarrollo humano, no reciben una pensión de jubilación, van a un hospital público, no hay nada. Al abandono la gente, eso es lo que tenemos que parar. Oiga, Henry, mientras nos moríamos en el marzo de 2020, yo quiero agradecerle públicamente, yo era concejal de Guayaquil, usted estuvo entre el grupo de empresarios que lo buscaron todo para podernos encontrar medicina. En ese momento, y nadie lo sabía, yo quiero hacerlo público porque esa fue una gran verdad y usted estuvo al pie del cañón. Yo fundé el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus Guayaquil, lo fundó Henry Cronfle.
Lo llamé al abogado Jaime Nebote en ese momento y le dije, voy a hacer esto. Me dijo, vamos, yo estoy con usted, y fundamos el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil. Tuvimos la primera reunión y tuvimos la Toda la oportunidad empresa solidaria, puso recursos. Sólida. Bueno, usted sabe que yo vengo del sector empresarial, yo manejé el sector productivo del país, fui presidente de los empresarios del país, por eso conozco muy bien el tejido productivo, y en la asamblea conocí muy bien el tejido social, y eso me ayudó mucho a poder empatar las necesidades sociales con las oportunidades productivas para poder hacer un trabajo en pro de la gente que estaba tan necesitada en ese momento y que sigue estando necesitada. Y déjame decirle algo, pasamos la pandemia del COVID-19 para entrar en la pandemia de la inseguridad, para ahora entrar en la pandemia de la oscuridad, y sobre eso la pandemia de la extrema pobreza, porque todos estos temas lo que han hecho es empobrecer a la familia ecuatoriana, y no se ve luz al final del túnel para rescatar a la familia, porque primero es tu familia con billete en el bolsillo. No se ve quién actúe, por eso es que digo, nuestro plan de gobierno es completamente disruptivo. 8 de la mañana con 36 minutos. Ha sido el ingeniero Henry Kronfle-Cochaya, candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, lista 6. Gracias por estar aquí y a las radios que se han unido a este enlace. Gracias a ustedes, un abrazo muy cariñoso a todo el pueblo ecuatoriano. Sí hay esperanza, no se necesita un candidato a la presidencia, se necesita un verdadero presidente. Eso es lo que necesitamos. Solidario con su pueblo. Solidario con su pueblo, que ame, que tenga un gran corazón, blando, grande, solidario, que se preocupe, que ame al prójimo como a sí mismo, pero por el otro lado una mano de hierro durísima contra la delincuencia para frenar la inseguridad y volverle a dar la confianza al pueblo ecuatoriano, con capacidad, con humildad, con experiencia, con trabajo, con honestidad, pero sobre todo con solidaridad. Vamos a cambiar el Ecuador que tenemos por el Ecuador que todos queremos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los que nos están escuchando. Una ligera pausa y ya volvemos con más de Morena Noticias, primera emisión.